nombre es María Paula Muñoz Jaramillo y el día de hoy les voy a explicar cómo desensamblar y ensamblar una CPU y sus partes. Vamos a proceder a quitar los tornillos de la tapa de nuestra CPU. Iniciaremos quitando la fuente de poder. Después de retirar los tornillos, procedemos a quitar los cables de la placa base o la placa madre. La fuente de poder es un componente de la computadora que se encarga de transformar la corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica continua. Esto lo hace imprescindible y necesario para el buen funcionamiento y la protección de esto. Como podemos observar, esta fuente de poder es un modelo ATX. Es de la segunda generación de fuentes de poder, que es la que reemplazó a la fuente de poder AT. Fue creada en 1995 por Intel con el fin de optimizar los periféricos de entrada y salida. Este es un cable conector que consta de 20 pines, que es el encargado de enviar la alimentación principal desde la fuente de poder a la placa base. También adicionalmente tiene un conector de 4 pines. Este cable que observamos acá está conectado en la placa base para darle la energía principal directa al procesador. También encontramos un cable moles pequeño que se empleaba para alimentar las disqueteras de 3,5 pulgadas. Hoy en día ya no se usa. También encontramos un cable moles pequeño que se empleaba para alimentar las disqueteras de 3,5 pulgadas. Hoy en día ya no se usa. Este es un cable SATA que se emplea para proporcionar alimento desde la fuente de poder hasta los dispositivos de almacenamiento como disco duro y grabadores o lectores de discos ópticos. Bueno, ya terminadas de haber explicado la fuente de poder, paso a explicar la BIOS. La BIOS es un programa que se aloja en la memoria de la placa base. Es un software que se encarga del funcionamiento correcto y de la configuración del equipo. Esta también tiene un modo de inicio. Anteriormente era Legacy, pero para las nuevas generaciones de 2015 se empezó a utilizar UEFI, por la simple razón de que Legacy era más accesible a los hackers. Y de esto les voy a explicar la pila BIOS. Bueno, la pila BIOS es como un acumulador. Se encarga de conservar todos los parámetros de nuestro ordenador cuando está apagado. Sin ella, cada vez que encendiéramos nuestro ordenador tendríamos que configurar la fecha y la hora, el disco duro y el chipset. El chipset es como un circuito eléctrico que se encarga de coordinar toda la transferencia de los datos entre varios componentes del equipo. Tradicionalmente, esas configuraciones estaban almacenadas en la memoria RAM. Llamada COMS, que se escribe de esta forma, la cual era alimentada por la pila cuando el PC estaba apagado. Otro dato que se le puede agregar es que cuando la mayor parte del tiempo nuestro computador está prendido, esta pila nos va a durar más. Sin embargo, si la mayor parte del tiempo no se nos encuentra apagado, esta pila se va a descargar más rápido, por el simple hecho que ahí es cuando más uso se le está dando.
También tenemos la setup, que es un sistema operativo responsable de poner en funcionamiento el equipo cuando este sea encendido. Verifica la memoria, si el procesador está a una temperatura adecuada y si los discos duros están en funcionamiento. También contiene un disco duro, que es el que observamos acá. Es un elemento de almacenamiento de datos informáticos que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de la computadora. Posteriormente a esto, tenemos un cable SATA que tiene la misma funcionalidad de los ya mencionados anteriormente y se inserta de la siguiente manera en el disco duro. Este disco duro que encontramos acá es el mismo que podemos ver en este lado, pero que para desensamblarlo hay que quitar la tapa inferior. Encontramos también la unidad de disquete, que es una unidad que se encarga de leer y guardar información en las disqueteras, que son unos discos que transportan datos de un lado a otro. Sin embargo, estos tienen muy poquito almacenamiento, como por ejemplo 1,4 MB. El otro cable SATA que encontramos en la placa base va insertado en nuestra unidad de disquete. De igual forma, los otros cables SATA que fueron explicados en la fuente de alimentación van insertados en la unidad de disquete y en el disco duro. Esta unidad de disquete es la misma que podemos encontrar aquí, pero de igual forma que el disco duro, esas se desensamblan destapando también la tapa inferior de nuestra CPU. Esos cables que observamos acá son unos puertos diseñados para conectar varios periféricos a una computadora. Bueno, también tenemos los cables de audio, que también, al igual que el otro, es un periférico, en el cual aquí tenemos los altavoces, el micrófono y la salida y entrada de audio. Anteriormente se usaba también una C97 para el audio, pero hoy día el más utilizado es HD audio. Lo siguiente a explicar es un ventilador de filtración, que esto no todas las CPU lo traen, se le puede añadir. Procedemos a retirar los tornillos. Ya terminado de quitar los tornillos, nos encontramos con un cable que trae dos opciones, que son unos adaptadores que se pueden poner en la fuente de poder. También encontramos un disipador de calor, que se encarga de que algunos componentes estén a una temperatura adecuada, especialmente el procesador que se encuentra debajo de este. Bueno, para retirar el disipador de calor debemos darle la vuelta a estas maquinitas para el lado contrario donde está la flecha que indica. Procedemos a alzarlas hasta que haga un clic y empiece a aflojarse. Bueno, en ocasiones nuestro disipador de calor se encuentra un poco atascado, entonces hay que hacer un poco de fuerza. También debemos tener en cuenta que debemos retirar este cablecito de acá, que es el que le da la energía al disipador de calor. Listo, y nos encontramos con el procesador. Bueno, también encontramos el procesador. El cual es el cerebro de la computadora, se encarga de las funciones de lógicas y matemáticas. Esto procesa también los datos y el funcionamiento de todos los dispositivos. Inclusive, arriba de nuestro procesador es donde ubicamos la pasta o gel térmico. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one
your spirit to adore. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My love, my God, they keep pain. I was broken from a young age, taking my I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs, know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone there will find me. Till then I walk alone.